Cordial saludo para todos los presentes, compañeros y docentes de la Corporación Iberoamericana. Mi nombre es Jamie Ávila Moreno, estudiante de la especialización en Neuropsicología de la Educación. Iniciaré compartiendo la actividad número 1, donde hablaremos de percepción del curso de Neurociencia Cognitiva dictado por el docente Jason Palacio en modalidad virtual. A continuación, Portellano nos presenta su teoría basada en el conocimiento del mundo desde la entrada de la información por medio de los órganos sensoriales, implicando el tálamo y las áreas primarias de la corteza cerebral, en donde es registrada, procesada y codificada por la información en diferentes sentidos como el oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Sin embargo, se ha descubierto que el reconocimiento de estímulos no solo se basa en el reconocimiento sensorial, sino también en el genósico. Las genosias se conocen como el reconocimiento de los estímulos gracias a la función integradora de las áreas asociativas del centro del cerebro en colaboración con diversas estructuras corticales y subcorticales. La lesión de las áreas asociativas pueden impedir la atribución del significado a los estímulos sensoriales provocado por agnosias. Sigmund Freud fue el primer referente de las agnosias para hablar de trastornos perceptuales derivados de lesiones cerebrales. Las agnosias pueden ser definidas como una alteración caracterizada por la incapacidad de reconocer estímulos familiares y atribuidos a un significado. Cuando hay un accidente cerebrovascular, se evidencia la lesión en áreas del corte cerebral, así como la lesión en otras áreas del encéfalo, como el tálamo o fibras conectivas como el cuerpo calloso y folículos de asociación intercorticales también se pueden provocar agnosias. Basados en la información anterior, podemos decir que las agnosias se pueden nombrar como unimodales y polimodales. La mayoría de las agnosias afectan el reconocimiento e interpretación de estímulos en medio del cuerpo, recibiendo un concepto de hemagnesias. Aunque estas pueden afectar todos los canales sensoriales, las que más se presentan son las visuales y auditivas, y las menos comunes son las gustativas y olfativas. Los cuadros genósicos pueden presentarse de modo aislado o pueden ser acompañados de trastornos neurológicos como por ejemplo la hemigilencia. Lissauer, a finales del siglo XIX, estableció la primera clasificación de agnosias diferenciados por dos modalidades. Las aperceptivas, que son conocidas en la primera fase del procesamiento sensorial, en donde se identifican características físicas del estímulo, y las asociativas, que nos permiten establecer comparación entre estímulos sensoriales recibidos y nuestro archivo de memoria, facilitando la atribución del significado. Únicamente las agnosias asociativas, según la propuesta de este autor, corresponden a una alteración agnósica, mientras que las agnosias perceptivas serían en realidad un trastorno en los receptores sensoriales o áreas primarias del córtex que presentan sensorialmente los estímulos. En la actualidad, se sigue utilizando esta división entre agnosias aperceptivas y asociativas, pero su significado es diferente según el autor, especialmente las agnosias auditivas. Partiendo de la información anterior, es importante tener en cuenta que para hacer un diagnóstico de las agnosias hay que tener en cuenta los siguientes ítems. Que debe haber una pérdida de la capacidad de reconocimiento de objetos previamente conocidos por el sujeto. Los receptores periféricos sensoriales tienen que estar indemnes o existentes con un déficit parcial. Esto por sí solo no tiene una justificación para atribuir el significado de los estímulos. Las áreas primarias del córtex tienen que estar preservadas, sin que exista un trastorno sensitivo motor que dificulte la capacidad de reconocer el significado. No debe haber hipoestesia o anestesia que implique el reconocimiento de los estímulos. Y no deben existir trastornos atencionales o psiquiátricos que limiten la capacidad perceptual. Las agnosias visuales consisten en la dificultad de reconocimiento visual de objetos o colores, la agudeza visual y rastreo que están conservados.
¿sí? Eh, la ausencia de efectos visuales que justifica la agnosia, aún más frecuente, está acompañada de trastornos sensoriales como hemiagnosias. Para esto deben cumplirse ciertas características, como la presencia de lesiones en las áreas de asociación visual 18 y 19, ni el estado de conciencia que justifique el cuadro agnóstico. El nivel mental debe estar preservado. En términos generales, resulta más fácil la identificación de objetos reales de fotografía que las figuras presentadas previamente. De igual manera es más fácil percibir objetos en movimiento que los que se encuentran estáticos. Las agnosias por objetos son aquellas que consisten en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva. Existen dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. La simultoagnosia es la incapacidad para interpretar el significado de un dibujo o un objeto de manera global, estando preservada la capacidad para percibir sus partes de manera aislada. Las prosopagnosias son aquellas en las que se produce una reacción de sorpresa y extrañeza en los allegados. Estos pacientes se les impide reconocer el rostro de la familia o seres queridos a pesar de que no existen dificultades visuales aparentes o con suficiente entidad para justificar la dificultad del reconocimiento facial. Las agnosias cromáticas son aquellas que consisten en la incapacidad para reconocer objetos y dibujos presentados en la modalidad visoperceptiva, existiendo dificultades para la denominación, el recuerdo o la descripción de su significado. A su vez, estas se clasifican en tres. La cromatopsia también recibe la denominación de ceguera cortical para los colores y consiste en la pérdida de capacidad para distinguir e identificar los colores. Está la agnosia para los colores o agnosia cromática. Esta es trastorno de reconocimiento de colores, particularmente por lesiones en la corteza occipital. Y la agnosia para la denominación de colores o anomia para los colores. En esta es la pérdida de la capacidad para denominar colores en ausencia de déficit sensorial en sistema visual que justifique por sí solo este cuadro. Hablaremos de otro tipo de agnosias como la amnesia agnóstica, que es aquella que se denomina también ceguera pura para las palabras o alexia sin agrafía, pues a diferencia de la afasia es la que existe por aquella incapacidad para reconocimiento de las palabras. El paciente con alexia agnóstica puede escribir espontáneamente o al dictado, siendo incapaz de leer una frase. La otra agnosia es la agnosia para el movimiento. Esta modalidad de agnosia es poco habitual, se caracteriza por la dificultad de reconocer un objeto cuando éste se encuentra en movimiento. Otro tipo de agnosia es la auditiva. Estas son definidas por la dificultad para reconocer el significado de los estímulos acústicos no verbales. Las agnosias para el sonido son aquellas que tienen una incapacidad de identificar el significado del sonido no verbal. La amusia afecta la capacidad en el reconocimiento de la música como el tono, y la agnosia verbal, definida como la agnosia verbal pura y que se conoce por la incapacidad de reconocer sonidos. Las agnosias somatosensoriales son conocidas por trastornos producidos por lesiones en el área somestésica situadas en zonas parietales posteriores. Asterognosia, pérdida de la capacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Agnosia táctil, es una modalidad de asterognosia de menor gravedad causada por la lesión de las áreas 39 y 40 que impiden reconocer los objetos mediante el tacto, estando reservando las áreas primarias. Baragnosia es la incapacidad para estimar el peso de un objeto cuando se coloca en la mano afectada y producido por accidentes vasculares que afectan las áreas parietales de asociación. La autopagnosia es un trastorno del esquema corporal que impide reconocer las partes del cuerpo bajo órdenes o mediante imitación. Agnosias olfatorias, que son menos frecuentes. Encontramos entre ellas las anosmias
que es la pérdida temporal o prolongada en la capacidad de identificar olores. Esto puede deberse a varios factores. Puede deberse a la degeneración o lesión del nervio olfatorio, puede ser por traumatismo craneoencefálico, puede provocarse por tumores en la base del lóbulo frontal, por una desviación del tabique nasal, por alergias, entre otros factores. Vamos a hablar de agnosia para las enfermedades. Entre estas tenemos la anosognosia, que este término fue introducido por el neurólogo Joseph Babinski para referirse a la falta de conciencia de la hemiplegia en pacientes que habían sufrido lesiones del hemisferio derecho como parte del síndrome de heminiglencia. La somatognosia, que es la que se presenta como un trastorno de esquema corporal consistente en la negación de una parte del cuerpo correspondiente a la zona hemipléjica, siendo caracterizada por enfermos con síndrome de hemiplegia. Anosodiaforia es una modalidad de asomatosia ligeramente que se caracteriza por la falta suficiente de conciencia de la enfermedad neurológica, aunque el paciente no llega a negar nunca su existencia. A continuación, dejo las referencias de este pequeño resumen y esta presentación que fue realizada para conocimiento de las agnosias y de los procesos perceptuales. Gracias y excelente noche.